Buenas familia, espero esto esté bien enfocado. Me estoy aplicando tinta actualmente, por eso tengo el pelo como mojadito, como que me eché gel. Pero no sé si esto tapa, espero que no, lo voy a mover igual. Bueno. Hey, what's up? Bienvenidos a el capítulo 6 de Haz las paces contigo mismo. Yo ya había empezado a leer este capítulo, pero iba un poco corto de tiempo y estaba desesperado y estresado. Entonces leí 2 páginas, de hecho hasta menos, creo yo que leí 2 y media. Parezco Peña Nieto aquí con mis estimados de más y menos, pero bueno. No puedo simplemente subir el video de 10 minutos leyendo 2 páginas y luego subir un video de 40 minutos leyendo el resto. Entonces mejor voy a empezar desde cero y ya. X. Vamos a empezar con la sexta verdad irrefutable. Entonces voy a calentar las cuerdas vocales. ¿Dónde tengo mi agua? Aquí está mi agua. Ah, listo. Agua pura, cuerdas vocales, mentalidad. El cuerpo es una unidad. Soy uno con todo. Bueno, cuando tú eres el problema, tú eres la solución. Sexta verdad irrefutable. A lo largo de la vida, las personas evolucionan y superan peor o mejor las dificultades dependiendo de su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, lo cual implica a menudo llevar a cabo cambios profundos. Existen 3 tipos de personas. 1. Las que no quieren cambiar. Puede deberse a que la persona ya está satisfecha con su situación. ¿Para qué hacer cambios si eres feliz? Podemos sentir esa serenidad independientemente de nuestra situación. En el primer capítulo vimos el episodio de Jesús en la tormenta, que descansaba tranquilo mientras sus compañeros temían que iban a naufragar. Para querer cambiar, necesitamos llegar a un punto de infelicidad o incomodidad que nos lleve a movernos. 2. Las que son infelices, pero no se sienten capaces de cambiar. Sucede en personas que no se ven con fuerzas para abandonar una adicción, aunque saben que les está perjudicando. O cuando alguien quiere dejar una relación, pero le puede más el miedo a la reacción del otro o de su entorno. Ancladas en malos hábitos o en vínculos tóxicos, estas personas se mantienen en un inmovilismo, aunque estén sufriendo. Y 3. Las personas que se atreven a cambiar. Incluso estando en una situación favorable, estas personas se atreven a salir de su zona de confort para explorar nuevos territorios y superarse como seres humanos. Los grandes maestros en todas las disciplinas, las personas que mueven el mundo e inspiran a los demás, pertenecen a esta categoría. Los beneficios del cambio. Para aquellas personas que se sienten aplastadas bajo la losa de los hábitos, tal vez porque tienen la creencia limitante de que no pueden hacer otra cosa, como las del segundo grupo que acabamos de ver, es importante tener presente los beneficios del cambio. 1. Te impulsa a crecer como persona. Cambiar te obliga a reinventarte y te da un horizonte más amplio sobre la existencia. 2. Te hace más flexible y adaptable. Una persona que fluye con los cambios sabe hacer frente a las dificultades y puede entenderse con muchos tipos de personas. 3. Reduce tus miedos. Del mismo modo que las personas sufren agorafobia, Del mismo modo que las personas que sufren agorafobia refuerzan su problema al quedarse en casa, cuando te acostumbras a improvisar y adaptarte, te sientes mucho más preparado para cualquier eventualidad que te traiga la vida. 4. Produce el efecto bola de nieve. Un pequeño cambio trae consigo otros pequeños cambios que pueden conducirte a cumplir una gran meta. 5. Te enseña a aprovechar las oportunidades. Las personas que se mueven tienen muchas más probabilidades de éxito en cualquier cosa que se propongan. Por supuesto, el gran enemigo de estos procesos es la resistencia al cambio, que forma parte del ser humano. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para superarla. Fijarnos metas que toquen nuestras emociones, porque son las emociones y no las razones las que nos empujan a salir de la zona de confort. Si tu objetivo te atrae, estarás motivado. Premiarnos por cada pequeño paso. Si contemplamos una meta muy grande sin verla etapa por etapa, la inseguridad podría ser una excusa para desistir. 3. Visualizar el resultado e imaginar lo bien que nos sentiremos cuando hayamos dado el paso. Es un acicate para ponerse en marcha. Del cambio a la transformación. Pese a nuestras resistencias, el cambio es inherente a la naturaleza humana. Como decía Heráclito, ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Incluso las personas más inmovilistas, como los 2 primeros tipos que hemos mencionado, están sujetas a cambios. Vamos sumando experiencias y años. What the hell? No me equivoqué. No me equivoqué. Vamos sumando experiencias y años. Nuestro cuerpo cambia y las personas que nos rodean tampoco son siempre las mismas. Por lo tanto, en realidad todo el mundo cambia. La diferencia es que algunas personas, además, se transforman. Cuando una persona que ha vivido en medio del caos, el dolor y la confusión, que ha causado sufrimiento a los demás y a sí misma, toma conciencia y logra entender sus errores y virar de rumbo, más que un cambio, experimenta una transformación.
La diferencia entre uno y otro es que el cambio muchas veces viene de fuera. Nuestros padres, educadores o jefes nos empujan a que cambiemos. Una enfermedad nos obliga a que un cambio de hábitos ocurra. Una crisis económica hace que cambiemos nuestra forma de administrar el dinero. Sin embargo, la transformación surge desde adentro. La revolución personal no se lleva a cabo porque otros lo piden o lo exigen. Surge de forma espontánea por una necesidad de renacer como alguien distinto. Esto no quita que haya un factor desencadenante externo que, como una mecha encendida, inicie este camino de transformación. Es muy significativo el caso de San Pablo, que de perseguidor de cristianos pasó a ser un devoto misionero. Tras un encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, pasó 3 días en la ciudad sin poder ver, comer ni beber. Después de esta transformación, dedicaría el resto de su vida a difundir la palabra de Jesús por numerosas ciudades del Imperio Romano, sufriendo toda clase de aventuras y percances. ¿Quién tiene el mando? Algunas personas identifican lo que ocurre a su alrededor como resultado de sus acciones. Los psicólogos lo llaman locus de control interno. Otras lo atribuyen al destino, a la suerte o a las decisiones de otros, locus de control externo. Los primeros valoran el esfuerzo y la responsabilidad personal que les permiten controlar su vida, mientras que estos últimos creen que por mucho que inviertan energía, nada depende de ellos y no se responsabilizan de nada. Pero cuando nuestra vida no nos pertenece, cuando no tenemos el mando, es difícil sentir plenitud. Si no nos involucramos con las personas ni con nuestros planes, pasaremos de puntillas por nuestros deseos, en lugar de alcanzarlos y disfrutarlos. Este locus de control, que la psicología divide entre externo e interno, tiene mucho sentido, ya que es dentro de nosotros donde se aloja la responsabilidad y la fuerza para ser nosotros más felices. También en la adversidad. Así lo ve también la cultura ancestral de los Kahuna, asentados en Hawái desde hace más de 5,000 años. Entre sus creencias prácticas está reconocer que tenemos completa responsabilidad sobre lo que nos pasa. Somos y estamos así ahora porque nuestros pensamientos y acciones nos han llevado hasta aquí. En lugar de echar las culpas al mundo, se trata de observar nuestros pensamientos y acciones para hacernos cargo de ellos y modificar los que nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Según la vieja sabiduría hawaiana, hacernos responsables de nuestra propia vida se traduce en admitir en qué nos equivocamos y qué aportamos. Se trata de perdonarnos o felicitarnos, perdonar o felicitar, detectar en qué hemos contribuido a una situación, poner nuestro esfuerzo en mantenerla o en cambiarla. Vivir de manera consciente. Eso nos permite observar el presente, conectados con la realidad, teniendo en cuenta cómo afrontamos todo lo que nos sucede, rechazando respuestas como, no sé, ha sido de repente, abrazando las señales y actuando para nuestro fin. ¿Soy yo el problema o son los demás? Un proverbio indio dice que es más fácil calzarse unos mocasines que alfombrar el mundo entero, y ciertamente las personas empeñadas en que los demás cambien están destinadas a sufrir. En lugar de examinarse a sí mismas para ver cómo pueden vivir mejor, van pasando cuentas con los demás, echando la culpa al mundo de todo lo malo que les sucede. Un ejemplo muy gráfico de esta actitud es el conocido chiste sobre el conductor que circula por una autopista en dirección contraria y al oír por la radio que hay un automovilista que marcha al revés, exclama, «¡Uno! ¡Todos!». Del mismo modo, cuando nos peleamos con todo el mundo y sentimos que todos nos fallan, podemos preguntarnos qué está pasando con nosotros para que nos enfademos con todos. ¿Hay algún motivo por el que ahora tienes la piel más fina? ¿Estás estresado o afectado por algo en especial? ¿Por qué justamente ahora te sientes más irascible? Esta clase de exploración interior es mucho más útil que ir señalando, ya que trasladas el problema a la única persona que puede resolverlo, tú mismo. La historia de la cena del domingo. En relación con que podemos ser una trampa para nosotros mismos, te contaré la historia de un hombre que va a cenar cada domingo a casa de su amigo, hasta que una semana, por primera vez, su amigo no le llama para invitarle. Pasa una semana, 2, 3, y a la cuarta finalmente llama al anfitrión para preguntarle por qué no lo ha vuelto a invitar a cenar. «La última vez que viniste desaparecieron mis cucharas de plata», respondió el amigo. «¿Yo no las toqué?», responde el otro ofendido. «Ya lo sé, aparecieron tras 2 semanas, pero luego estaba tan avergonzado por mi sospecha que no me atreví a llamarte». Esta pequeña anécdota es un ejemplo de cómo uno mismo, con sus suposiciones y prejuicios, puede llegar a crearse su propio problema. La buena noticia es que, como reza el título de este capítulo, cuando tú eres el problema, tú eres la solución. ¿Estás seguro de que es tu cruz?
A veces pienso que la diferencia entre un psicoterapeuta y Dios radica en que el primero piensa que es Dios, y en cambio el Todopoderoso nunca lo piensa, pero es el mejor psicoterapeuta, porque todo lo entiende sin siquiera preguntar. Si alguien piensa que posee la verdad absoluta, está muy equivocado. A veces esa arrogancia puede llevarnos a hacer el trabajo de otros, a cargar con cruces que no son nuestras. Aunque podamos disfrazarlo de generosidad, querer ser imprescindibles para los demás es una máquina de fabricar problemas. Para empezar, porque si te apropias del trabajo ajeno, te distraes de tus propias responsabilidades y no haces tu tarea. Cuando alguien te diga, Dios me dio esta cruz y no puedo con ella, es demasiado pesada para mí. La pregunta obligada es, ¿estás seguro que llevas tu propia cruz y no la de otro? Quizá te empeñas en cargar una cruz que no te corresponde. Asumes tareas que nadie te ha pedido que hagas o que corresponden a otros, y a la fatiga se suma la indignación cuando no recibes la gratitud que crees que mereces. Como sacerdote, por ejemplo, a veces he entrado en debate con un ateo que no está preparado para el cambio. No voy a convencerle si la espiritualidad no ha madurado aún en su interior, así que a menudo me limito a escucharle, haciéndole de espejo sin dar respuestas concretas. Los 5 niveles de conciencia. Para medir la capacidad de un individuo de crearse problemas, recurriré a una teoría que me explicó Francesc Miralles, el autor del prólogo de este libro. Es de los autores Logan, King y Fisher Wright, que en su libro Tribal Leadership hace una clasificación de 5 niveles de conciencia y responsabilidad entre el individuo y la tribu, es decir, la comunidad. Explicado de manera muy simple, serían estos. Nivel 1. La vida es una porquería. La gente que decide estar en el escalafón más bajo se instala en la negatividad absoluta. Como el mundo es un lugar horrible y la gente que vive en él también, no hay nada que pueda hacerse para mejorar tu vida y la de los demás. La responsabilidad que asumimos es, por lo tanto, ninguna. Yo estoy en ese. Qué pendejo. Nivel 2. Mi vida es una porquería. Este posesivo que encabeza la frase lo cambia todo, ya que aunque no nos guste la realidad en la que vivimos, implica aceptar que podría ser diferente. La vida no es mala en sí, solo lo es la mía. Si reconozco esto, existe la posibilidad de poder cambiar, porque depende de mí. Como decía Einstein, para lograr resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Nivel 3. Yo estoy bien, son los otros los que están mal. Nos hallamos ya en el escalón de responsabilidad en el que, al menos individualmente, la persona siente que está haciendo lo correcto para tener una vida positiva. Sin embargo, sigue habiendo una mirada negativa hacia el mundo, que se percibe como algo hostil o lleno de equivocaciones. Nivel 4. Yo y las personas de mi entorno estamos bien. La visión positiva abarca ahora también a la comunidad. El individuo incluye a su familia, a sus amigos y quizás incluso a sus compañeros de trabajo como una burbuja de posibilidad. Puede pensar incluso que si el entorno está bien, no importa que el mundo sea un desastre. Y nivel 5. La vida es maravillosa. Esta es la cota de conciencia más elevada, ya que incluye la idea de que el mundo es en sí, como mínimo en potencia, un lugar de amor y posibilidades. Desde esta positividad, todo puede hacerse. Viajando por estos 5 niveles de conciencia, la persona está totalmente desempoderada en el primero de ellos, pero va ganando libertad y poder en acción a medida que se eleva, hasta incluir el mundo entero en el proceso de transformación. Voy a tomar agüita. Espero les esté gustando esta lectura, un poquito chistosa. Ay, sabe a refri. Como las 5 visiones que acabamos de ver. Perdón. ¿Qué puedes hacer por ti? Como en las 5 visiones que acabamos de analizar, cuando alguien cambia el punto de vista, se abre un mundo de posibilidades. Pero para que esto suceda, hay que asumir la responsabilidad del cambio y la transformación. Donde está el problema, está la solución. No ocurrirá ningún milagro, al menos en el ámbito humano, mientras sigamos creyendo que el problema está fuera, que el infierno son otros, citando a Sartre. Como veremos el último cambio, en el último capítulo, el cielo y el infierno están dentro de nosotros y dependen de nuestra mirada hacia el mundo y de cómo estemos dispuestos a mejorarlo. En uno de sus discursos más célebres, John F. Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Si cambiamos país por felicidad, la tuya y la de los demás, la del mundo, la pregunta sigue siendo, ¿qué puedes hacer tú? A menudo nos encontramos con personas que ven al enemigo fuera,
que están enfadadas con el mundo y reniegan de su familia, de sus amigos o de sus compañeros de trabajo. Resulta muy difícil hacer que cambien su punto de vista cuando tienen el pleno convencimiento de que el mal se encuentra fuera. No podemos lograr un cambio de conciencia inmediato en estas personas. Podemos escucharlas, hacerles de espejo, plantearles ejemplos positivos, darles esperanza y también darles tiempo. La mente y el espíritu necesitan tiempo para madurar y cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje. Algunos abren sus ojos y su corazón de golpe, fruto de una revelación como la de San Pablo, y otras necesitan 10 años para completar una evolución personal que las sitúe en el lado soleado de la realidad. Cualquiera que sea tu misión, cuando se proyecta a largo tiempo, puedes lograr grandes avances. El error es querer conseguir resultados de forma inmediata. Lo único que necesitas es tener voluntad de cambiar y, si es necesario, con ayuda, establecer los pasos que te llevarán a tu objetivo, los aspectos de tu vida que son susceptibles de cambio y mejora. Para ello, el motor primordial es la motivación. Hay que mantenerla durante todo el camino. Voy a la mitad. ¿Qué llevo ahorita mismo aprendido? Que hay 5 niveles de conciencia, que el cambio lleva tiempo, que no todos estamos abiertos al cambio, que la transformación de espíritu y mente no ocurre inmediatamente, que malo soy para leer, que los cambios tienen varios beneficios, como volvernos más adaptables, más conocedores, más compasivos con las demás personas, nos ayudan a volvernos más versátiles en la vida, nos quitan el miedo de buscar situaciones a las que no estamos acostumbrados para aprender y cambiar, y que nuestra habilidad de superar dificultades viene de la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Y hay 3 tipos de personas: las que no quieren cambiar, las que son infelices pero no se creen capaces de cambiar, las que no quieren cambiar, las que se sienten infelices y no quieren estar en donde están pero no se atreven a cambiar, y las que se atreven a cambiar. ¿Qué más? Que la mayoría de problemas nos los creamos nosotros al echarle la culpa al mundo. ¿Quién tiene el mando? Que hay que aceptar que todo está bajo nuestro control si queremos realmente progresar, mejorar, aprender de nuestros errores, y que hay que hacer cosas diferentes si queremos esperar resultados diferentes. Divide y vencerás. En ocasiones tenemos tantos frentes abiertos que nos quedamos paralizados. Es como entrar en una casa caótica y desordenada, en la que la basura se acumula por todas partes porque los inquilinos no saben por dónde empezar. Están desbordados. ¿Cómo lograr el cambio cuando sentimos que la vida nos supera? Podemos aplicar la máxima romana del divide y vencerás de forma positiva. Comprometernos al principio a renovar quizá una sola habitación y luego otra, hasta transformar la casa al completo. Esto es aplicable a cualquier mejora personal que querramos llevar a cambio. Si alguien te pide ayuda, pero la tarea le corresponde a esa persona, no a ti, ayúdala a dividir y a elaborar su estrategia a través de las preguntas correctas. Con ello te permitirás pasar a la acción, trazar un plan concreto para lograr su objetivo, aunque al principio implique solo pequeños cambios. Elabora tu plan de acción. Si asumo que yo soy la solución a mis problemas, tal vez antes de trazar el plan que me permitirá arreglar cada una de las habitaciones, debo hacer un poco de autoanálisis para saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Hay una serie de herramientas que pueden ayudarnos con este propósito. La práctica de la meditación o de la oración para quitar la mente y vaciarla del ruido del mundo y para lograr que vengan las respuestas. Escribir notas cada día para especificar qué ha ido mal, los errores cometidos, pero también los avances y las conquistas. Un cuaderno de bitácora para tomar conciencia del propio rumbo y mejorar nuestra forma de viajar por el mundo. Cada noche antes de ir a dormir es muy útil reflexionar sobre cómo ha transcurrido la jornada. Así sacarás cara al día siguiente. 2 preguntas claves serían: ¿qué no estoy haciendo para mejorar mi situación? ¿Y qué debería dejar de hacer para que todo vaya mejor? La experiencia me ha enseñado a no concretar objetivos a un plazo demasiado largo. Organizar el día y tener metas a una semana vista, por ejemplo, es más efectivo que planificar todo un año. Una vez transcurrida la semana, procedo a revisar, a observar aquello que he logrado. Si algo no se ha resuelto con éxito, me detengo a indagar por qué y cómo cambiarlo. Si actúas así, crecerás y tendrás mucho más éxito en lo que te propongas,
ya que habrás adquirido conciencia de tus acciones y sus consecuencias. Quizá la semilla de un plan de acción serio sea cambiar el yo debería por el ya lo estoy haciendo. Empezar en lugar de agendar, ya que mucha gente se sabe la teoría, pero no lleva nada a la práctica. Agua en el desierto. Cuando hablamos de confiar en la providencia o dejar las cosas en manos de Dios, algunas personas temen ir a la deriva, dejar de tener el control sobre su vida. Sin embargo, no es ese su verdadero significado. Como veremos en este cuento de Oriente Medio, que nos habla del cambio transformador que se da cada día en la naturaleza, pero que nos cuesta abrazar y entender porque nos falta confianza. La historia del arquitecto que quería canalizar el río. Un arquitecto deseaba canalizar el agua de un caudaloso río hasta su pequeño pueblo, ubicado en medio del desierto y condenado a las sequías más terribles. El río, complacido, quiso ayudar al hombre. Sin embargo, pese a que el río proporcionaba abundante agua y corría a gran velocidad, no conseguía discurrir por el canal construido por el arquitecto para atravesar el desierto, ya que el calor sofocante evaporaba el agua y convertía el canal en un cauce áspero y sin vida. Por mucho que el arquitecto variaba la ruta y la inclinación de su acueducto, el agua siempre desaparecía, engullida por la arena, por el viento o por el sol. Sentado sobre la arena caliente, el arquitecto se puso a llorar, y en un momento de desesperación gritó: ¿por qué no hay manera en que el agua fluya por mi canal si el objetivo es loable? ¿Loable? El viento que lo escuchaba respondió: si no permites al agua seguir su propio camino, nada cambiará. Como le sucede a los seres humanos, el agua necesita perderse a sí misma para volver a encontrarse. Pero si no mando el agua, esta no llegará a donde quiero, respondió el hombre. Al contrario, insistió el viento, si confías en los elementos y te adaptas a ellos, lograrás lo que te propones. El hombre decidió armarse de paciencia y dejar que el agua siguiera su propio curso. Dirigió el agua hacia el desierto y dejó que el sol la llevara hacia las nubes. El viento empujó a las nubes hasta atravesar el paisaje seco y detenerse sobre el pueblo del arquitecto, donde dejaron caer el río en forma de lluvia. El río volvió a la vida en el embalse construido por el arquitecto años antes y trajo prosperidad a los habitantes del pueblo. Como vimos en el tercer capítulo, la clave es reconocer lo que no depende de nosotros, ser pacientes y adaptarnos a los acontecimientos, dejando que el río de la vida siga su cauce. ¡Fin! Eso fue todo. ¡Qué rápido! Creí que me iba a tardar mucho más. Bueno, a partir de la mitad donde hice mi resumen, de hecho no fue la mitad, fue bastante más de la mitad, leí bastante. Entonces, voy a empezar a hacer resumen por subtítulos. Introducción. A lo largo de la vida nosotros como personas atravesamos dificultades y las superamos. Y que también logramos superar estas dificultades depende de nuestra habilidad de adaptarnos a nuevas circunstancias, a estar abiertos al cambio, a no cerrarnos en nuestros patrones antiguos y nuestros hábitos que nos dan nuestro sentido de identidad, a pesar de que tal vez ya no nos sirvan de nada en el momento presente. Hay tres tipos de personas: las personas que no quieren cambiar porque tal vez ya están satisfechas con su situación, o que no están infelices o incómodos para querer moverse. Dos, las personas que sí se sienten infelices con su situación, pero que no se atreven a cambiar y no se sienten capaces de cambiar. Y tres, las personas que sí se atreven a cambiar, incluso estando en una situación favorable. Este tipo de personas son los grandes líderes y las personas que inspiran en este mundo, las personas que crean, que innovan, los innovadores, los emprendedores, son este tipo de personas. Los beneficios del cambio. Este subtítulo habla sobre cómo es normal sentir miedo hacia el cambio, es normal sentir como que nos aplasta y nos agobia, pero en un proceso de cambio que es difícil es importante tomar en cuenta los beneficios y los enemigos. Hay 5 beneficios del cambio que enlista este libro, que son que nos impulsa a crecer como persona, nos hace más flexibles, adaptables, más empáticos con las demás personas, nos hace menos temerosos, nos reduce nuestro miedo de nuevas situaciones, de adaptarnos, de crecer como personas, de buscar nuevas experiencias, nuevos retos. Produce efecto bola de nieve, así como dio el ejemplo de la persona con agorafobia,
que una persona que tiene miedo a salir, entre más tiempo se queda en su casa, más miedo le da a salir. Así como una persona que enfrenta sus miedos, entre más enfrenta sus miedos, menos miedo le van a dar. Y que nos enseña a aprovechar las oportunidades. Y están los enemigos, el enemigo del cambio, que es la resistencia, pero para eso nos podemos proponer, hay que hacer 3 cosas para poder superar la resistencia al cambio, que son ponernos metas que vayan en línea con nuestras emociones y con lo que a nosotros nos importa como personas. Porque podemos decir, yo quisiera ser un arquitecto, pero solo por el título. Suena bonito decir que soy un arquitecto, soy una persona inteligente que estudia, pero tal vez eso a mí no me llama la atención en el fondo. Therefore, ¿cómo se diría eso? Por ende, pero es que por ende suena muy profesional, pero bueno. Al no alinearse con lo que a mí verdaderamente me emociona, no voy a ser capaz de atravesar un proceso de cambio. Y si llegara a cambiar, tal vez si no me voy a encontrar feliz. Tal vez me encuentro en otro punto de infelicidad, simplemente diferente. Y con un título para presumir, que al final solo es vanidad, es un objeto. Y premiarnos por cada pequeño paso. A veces, según lo que dice este libro, una meta muy a largo plazo es muy difícil de idealizarse, como de visualizar. Entonces, irnos premiando por cada pequeño paso nos ayuda a mantenernos motivados a lo largo del proceso de cambio, ya que la motivación, tal vez si no es la última fuente de transformación más que la disciplina, pero claro que es necesario cuando estamos en un proceso agobiante como el cambio. Y visualizar el resultado, imaginar cómo nos vamos a sentir cuando ya hayamos dado el paso, siempre tener fijo la vida que necesitamos. Por eso creo, no sé, yo no soy Dios, que es tan poderosa la manifestación, y la gente que dice que manifiesta para crearse su futuro es porque se están visualizando la vida que ellos quieren y van a hacer hasta lo imposible para vivir en esa realidad y se les vuelve verdad. Bueno, del cambio a la transformación. Aquí mencionan un dicho de Heráclito que a man never steps in the same river twice, for he is not the same man and it is not the same river. Fuck, preciosa esa frase. Pero sí habla de que nunca vamos a poder no cambiar, es imposible no cambiar. Conforme van pasando los años, vamos sumando experiencias, nuestro cuerpo cambia, y no solo nosotros, sino nuestro entorno y la gente que nos rodea. Que una persona que verdaderamente se vuelve consciente de sus patrones, consciente del porqué de la mayoría de sus actitudes, de sus acciones, voy a ver si estoy grabando y si no, yo sí me mando. Una persona que se vuelve consciente y es capaz de cambiar fundamentalmente quién es, no es un cambio, sino una transformación. Si yo tuviera que explicar esto, tal vez un cambio sería un cambio de rutina, un cambio de tono de voz, un cambio de trabajo, pero una transformación es un cambio de tu forma de ser. Ser es un cambio de ser, un cambio del ser es una transformación. Y nos dan el ejemplo de San Pablo, ¿verdad? Que era perseguidor de cristianos. No sé qué significa eso, me imagino que él cazaba y asesinaba a cristianos, no sé, eso es mi idea. Y que tras pasar tiempo con Jesús estuvo 3 días sin comer, ver ni beber, lo cual no entiendo cómo pasó 3 días sin ver, o sea, le taparon los ojos por 3 días, no sé, o sea, yo me imagino, si a alguien le tapan los ojos por 3 días, definitivamente va a cambiar, va a ser alguien diferente, eso es un hecho, pero no veo por qué eso es algo tan épico. Luego, ¿quién tiene el mando? Este capítulo nos habla sobre cómo muchas veces enfocamos el mal y la razón de nuestros problemas hacia afuera. Y cuando hacemos eso, cedemos el control de nuestra vida. Sentimos que ya no estamos en control porque todo nos pasa a nosotros. El mundo alrededor nos está pasando y nosotros somos víctimas del mundo, no creadores de nuestra realidad. Cuando nosotros enfocamos los problemas y la solución hacia adentro, nos empoderamos de nuestra propia vida y sentimos que estamos en control de crear lo que nosotros querramos, las circunstancias que nosotros querramos. Hay que admitir en qué nos equivocamos y qué aportamos y vivir de manera consciente según la vieja sabiduría hawaiana. ¿Soy yo el problema o son los demás? Este mini capítulo nos cuenta un par de ejemplos, como por ejemplo, había un dicho indio, creo que era, ¿no? Un proverbio indio que dice que es más fácil calzarse unos mocasines que alfombrar el mundo entero. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Esto enlaza a lo del ¿quién tiene el mando? Sí, ¿quién tiene el mando?
Porque si nosotros le echamos la culpa a todo el mundo y esperamos a que todo el mundo mejore para nosotros, es como esperar a que todo el mundo, o sea, todo el suelo de todo el mundo esté perfectamente limpio y alfombrado para no tener que usar zapatos. Ponernos los zapatos en esta metáfora sería hacernos cargo de nuestra propia vida y nuestros propios problemas nosotros, sin necesidad de que nadie cambie. Aceptar que el mundo es como es y que nosotros tenemos el control de cómo nos sentimos y en qué escenario estamos la mayoría del tiempo. También también nos da el ejemplo del chiste sobre el conductor que va en una autopista en dirección contraria y en la radio dicen, hay un automovilista que va en dirección contraria, y él, sintiéndose el centro del universo, dice, no, todos van en dirección contraria, yo no sé qué le pasa al mundo el día de hoy. Y luego nos dice, cuando nos peleamos con todo el mundo y sentimos que todos nos fallan, podemos preguntarnos qué está pasando con nosotros para que nos enfademos con todos. ¿Hay algún motivo por el que ahora tienes la piel más fina? ¿Estás estresado o afectado por algo en especial? O sea, ¿por qué justamente ahora te sientes más irascible? Esa clase de exploración interior es mucho más útil que ir señalando, ya que trasladamos el problema hacia la única persona que es capaz de resolverlo, nosotros. Ese es el poder de ver hacia adentro, de verlos, en lugar de echarle la culpa hacia afuera, echarle la culpa hacia adentro, sin ser negativos, porque este libro también nos enseña a ser positivos con nosotros mismos, perdonarnos, hacer las paces. Y luego está la historia del domingo, la cena del domingo, que era de un par de amigos que se juntaban todos los domingos para comer, y un día el anfitrión, que era pues el amigo que hosteaba las cenas los domingos, sí, cenas, ¿no?, dejó de invitar al otro amigo, y el otro amigo dijo como, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me invitaste, bro? Pasaron 4 semanas, lo llamó y, ¿qué tal, bro? O sea, mira, ya no me has llamado para comer, tengo hambre. Y le dijo, sí, es que no encontré unos tenedores. Y el amigo que llamó al anfitrión le dijo como, ¿vos pensás que yo te robé los tenedores? Yo no necesito tenedores. Y el anfitrión le dijo, sí, yo sé. De ahí me di cuenta que estaban, ¿en dónde? Aparecieron tras 2 semanas, pero estaba tan avergonzado de llamarte que... No, estaba tan avergonzado por haber sospechado de vos que preferí ni llamarte. Entonces, eso fue un gran problema que se creó por haber externalizado el problema hacia afuera, por asumir lo peor del mundo, como que, la madre, ese maje. Porque me imagino, como el cuento de Guy, ¿cómo se llamaban estos pintores? Se llamaban Sean y Paul y Pierre, nada con Sean, eran Paul y Pierre. Como ese mismo cuento, o sea, cuando asumimos lo peor de una persona, inmediatamente nos empezamos a hacer cuentos en la cabeza, a justificar, a decir que injusto, ¿por qué no yo en su lugar hubiera hecho y yo lo invito a comer y me roba mis cubiertos, que ladrón? Y creamos un gran problema porque asumimos lo peor de las personas, porque es más fácil que simplemente decir soy un olvidadizo y no sé en dónde dejé mis cubiertos. Por seguir la ruta fácil nos creamos un gran problema que luego tenemos que resolver, o hacer lo que hizo este pendejo del anfitrión, encerrarnos en nuestra propia vergüenza y esperar a que se resuelva, que él nos llame y pedirle perdón, no sé. Luego, ¿estás seguro de que es tu cruz? No, esto no lo entendí muy bien, O sea, aquí entendí más o menos que no hay que hacer cosas que que no tenemos la obligación de hacer solo por falsa generosidad. Pero no sabría dar un resumen o mi interpretación al respecto, porque no veo cómo esto se enlaza con todo lo que acabo de leer. O sea, ¿por qué es que enfocar el problema hacia adentro tiene algo que ver con no cargar con cruces ajenas? O sea, no angustiarnos por problemas de los demás. No entiendo. Pero voy a leer. Aunque podemos expresarlo en general, querer ser imprescindibles para los demás es una máquina de fabricar problemas, porque si te apropias del trabajo ajeno te distraes de tus propias responsabilidades. Bueno, pasemos a lo siguiente, los 5 niveles de conciencia. Ahorita me acabo de imaginar que en realidad este punto de ¿estás seguro de que es tu cruz? Es algo súper crucial, y en un futuro estoy revisando este video dándome cuenta, como que queriendo ver qué opino yo de este punto súper crucial de ¿estás seguro que es tu cruz? Y lo único que dije fue, esto no lo entiendo, no tiene sentido. Bueno, siguiente. Como cuando estás viendo un gameplay de algún youtuber que está jugando tu juego favorito y se esquipea por completo el easter egg más épico y tú estás como, ¿qué le pasa? Espero no sea un caso de esos. Ahora que ya solté lo que estaba pensando, ya puedo enfocarme en lo que voy a leer. Los 5 niveles de conciencia. Este capítulo, ese subtítulo, nos enlista 5 niveles de conciencia según el actor Francesc Miralles. O creo yo, ¿no? No, es una teoría que explicó Francesc Miralles. Es en el libro Tribal Leadership. Son varios autores. Logan King Fisher Wright,
que hicieron un libro, Tribal Leadership, donde hacen una clasificación de 5 niveles de conciencia y la responsabilidad entre el individuo y la comunidad. Estos 5 niveles son como que los niveles de conciencia en los que una persona opera. El nivel 1 es, la vida es una porquería. No, sí, la vida es una porquería. El nivel 2 es, mi vida es una porquería. Según lo que leí, esto es un poquito más elevado que el de la vida es una porquería, porque al menos estamos poniendo el foco en que solo es mi vida la que es una porquería, y al menos ahí hay una posibilidad de mejora. Hay una posibilidad en mí de yo poder mejorar mis circunstancias, porque es mi vida, no la vida. Tercer nivel de conciencia, yo estoy bien, son los otros los que están mal. Bueno, no entendí lo que leí, la descripción de esto, pero bueno, dice que la persona siente que está haciendo lo correcto para tener una vida positiva, pero sigue habiendo una mirada negativa hacia el mundo que se percibe como algo hostil o lleno de equivocaciones. Yo creo que yo estoy en ese nivel, si no es que estoy en el 1. Mi vida no es una porquería, es una mezcla entre el nivel 1 y el nivel 3, porque yo siento que mi vida es muy buena, pero que el mundo es una mierda, y que todos son una mierda, pero yo me siento conforme con mi vida y a la misma vez... Sí, entonces yo estoy bien, son los otros los que están mal. Sí, entonces estoy en ese nivel de conciencia un poquito selfish. I'm so sorry. Pero bueno, nivel 4. Yo y las personas de mi entorno estamos bien. La visión positiva abarca ahora también la comunidad. El individuo incluye a su familia. No sé por qué lo estoy leyendo, pero bueno, era un resumen. Me va a tardar un año terminar de resumir todo esto. Nivel 4, yo y las personas de mi entorno estamos bien. Nivel 5, la vida es maravillosa. Esa es la cota de conciencia más elevada, y aquí incluye la idea de que el mundo... esto está bueno. De que el mundo es un lugar de amor y posibilidades. Eso es bellísimo, me encantó. Bueno, ¿qué puedes hacer por ti? Ok, este capítulo nos habla de que para conseguir un cambio verdadero y conseguir felicidad para nosotros mismos, tenemos que asumir una responsabilidad de cambio y de transformación. Nos dan un ejemplo de John F. Kennedy, donde él dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y en este libro nos están diciendo que lo veamos más como, no te preguntes qué puede hacer tu felicidad por ti. O sea, ¿qué voy a hacer yo cuando esté feliz? Sino qué puedo hacer yo para estar feliz, qué puedo hacer yo por mi felicidad, qué es lo que yo puedo hacer. La mayoría de personas, según este libro, no sé, yo no estoy dando mi opinión, pero según este libro, la mayoría de personas miran al enemigo fuera. Constantemente le echan la culpa a todos los demás y nunca enfocan hacia adentro. Donde está el problema, está la solución. Y según esto no va a ocurrir ningún milagro siempre que pensemos que el problema está fuera. Que el infierno son los otros. El cielo y el infierno están dentro de nosotros y dependen de nuestra mirada hacia el mundo y de cómo estamos dispuestos a mejorarlo. Las personas que están en pleno convencimiento de que el mal se encuentra afuera, es difícil hacer que logren un cambio de conciencia inmediato. Podemos escucharlas, hacer de ejemplo, pero como decía acá, la mente y el espíritu necesitan tiempo para madurar. Entonces, no hay que querer tener resultados de forma inmediata, hay que ser pacientes. Cualquiera que sea nuestra misión, cuando se proyecta a largo plazo podemos tener grandes avances siempre y cuando no nos desesperemos y querramos resultados inmediatos, porque eso lo único que va a hacer es que nos desanimemos y pensemos que no estamos haciendo algo bien, nos culpemos, nos digamos más charla negativa en nuestra mente y se vuelve un bucle donde no querramos iniciar nada nuevo nunca. Divide y vencerás. Este subtítulo está bastante simple, es cortito, por eso ni lo voy a leer. Simplemente habla de que si nosotros llegamos a una casa que está desordenada y no sabemos ni por dónde empezar, nos vamos a desanimar así, como cuando miramos los platos por lavar y son demasiados. Entonces hay que dividirlo en mini problemas, hacer un plan estructurado de cómo vamos a resolver este problema. Por más grande que se vea, siempre se puede dividir en pequeños problemas. Divide y vencerás, literalmente se refiere a eso, dividir en varios problemas, un problema grande, y vamos a vencer ese problema grande pasito a pasito, porque la mente no está hecha para resolver 1000 problemas en un momento. Si fuera así, todo sería súper fácil. La mente se abruma a la hora de ver un problema muy grande, una tarea de un tema que no conocemos, es difícil. Pero si rompemos en mini pedacitos cada problema, vamos a ser capaces de
llegar sin darnos cuenta por el camino exacto para resolver ese problema, lo cual es increíble, la mente es increíble y me voy a poner a hacer tareas después de esto. Ay, tengo crema por el tinte, no me acordaba. Ya manché mi libro, Luna de Plutón. Elabora tu plan de acción. Si asumo que yo soy la solución a mis problemas, tal vez antes de trazar el plan que me permitirá arreglar cada una de las habitaciones, debo hacer un poco de autoanálisis. Bueno, este capítulo nada más dice que hay que meditar, hay que escribir notas cada día. Son un par de consejos para llevar un mejor proceso de cambio. Reflexionar antes de ir a dormir sobre cómo transcurrió el día, hacer preguntas: ¿qué estoy haciendo para mejorar mi situación? ¿Qué debería estar haciendo para que todo vaya mejor? No concretar objetivos a un plazo demasiado largo, organizar el día y tener metas a una semana vista. Una vez transcurrida la semana, revisar, observar todo lo logrado. Si algo no se ha resuelto, analizar el por qué, cómo se puede cambiar. Y ya. Agua en el desierto. Esto se trata de... Agua en el desierto es como una mezcla de todo lo que vimos en el capítulo, de no ponerte cruces que no son tuyas. Sí, más o menos eso. Agua en el desierto significa básicamente que hay que aceptar las cosas que no están bajo nuestro control, dejarlo en manos de Dios o de la ciencia, no sé, en lo que crean, dejarlo en manos de lo que haya, lo que sea que planeó todo esto, que me puso aquí en esta fucking silla leyendo este libro. Hay que dejarlo en manos de él o ella y controlar lo que tenemos para controlar, que está adentro de nosotros. Todo lo que podamos controlar, controlarlo. No ponernos cruces que no son de nosotros. No intentar desviar un río que está siguiendo su camino predeterminado solo porque eso nos beneficia a nosotros y culparnos porque no fuimos capaces. ¿Me explico? Ese es el cuento que nos contaron del pobrecito, el pobre arquitecto que quería darle agua a toda su aldea y casi se mueren de sed. Y ya, ese es el fin. Ese ha sido la sexta verdad irrefutable. Oficialmente solo faltan 7, 8, 9, 10, 11, 5 capítulos. A la madre. Estamos en jueves y yo acabo de leer. Toda la semana leí 2 veces. Ayer leí 10 minutos, 2 páginas de este capítulo. Pero estoy feliz de que hoy sí leí bastante. Tuve que echarme tinte para obligarme a estar sentado en una misma posición sin hacer nada. Pero bueno, espero se me haga hábito, espero se me haga rutina. Terminé de leer. Ahora voy a terminar de grabar y voy a ir a reflexionar en lo que leí. Bye.